Muy bien, pues nuevamente buenos días a todos, gracias por estar puntuales y el día de hoy pues vamos a dar paso a nuestra siguiente clase, nuestro siguiente punto y lo primero que debo de preguntar por favor es que si están viendo en su pantalla la presentación de trabajo, potencia y energía. Por favor me indican si se ve, sí, ok, perfecto, me alegro. Bueno. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿verdad? Ya vamos a entrar, pues obviamente, a una de las partes también fundamentales, como lo es de física, como lo vamos a ver, trabajo, energía cinética, potencia y energía potencial gravitacional. Entonces, ¿qué nos dice del trabajo? Vamos a empezar primero pues realizando dando nuestros conceptos de trabajo. Y obviamente lo primero que vamos a ver es el trabajo realizado por una fuerza constante, ¿verdad? Dice que el trabajo lo vamos a definir con una W mayúscula. Y cuando estemos hablando del peso va a ser una W minúscula. Entonces lo vamos por favor, a diferenciar. ¿Por qué W y W? Porque son vocablos que provienen de estudios hechos en inglés y obviamente weight empieza con W y work también empieza con W. Work es trabajo y W de weights también es trabajo, ¿vale? Entonces, vemos que el trabajo realizado en un sistema por un agente que ejerce una fuerza constante en el sistema es el producto de la magnitud de esa fuerza por la magnitud delta R del desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza y nos dicen que hay un coseno de teta, donde teta es el ángulo entre los vectores de fuerza y el desplazamiento. Vean que no es cualquier ángulo, ¿sí? Tampoco nos están diciendo que es el ángulo de una fuerza, sino que es el ángulo que está entre dos vectores. ¿Cuáles vectores? La fuerza que está haciendo moverse a cualquier masa y la magnitud del desplazamiento. Ustedes, si ven varias bibliografías, ¿sí? Pues trabajo va a ser F por R, F por S o F por X, ¿sí? F por X, ¿sí? O sea, esta R yo la puedo reemplazar por S o por X. Vale exactamente lo mismo o significa exactamente lo mismo, ¿verdad? R es desplazamiento, S es espacio y X es el delta X sería el movimiento efectuado sobre el eje X, ¿sí? Es precisamente lo mismo. También hay trabajo en Y, sí, ¿verdad? Entonces va a ser F por delta Y por el coseno del ángulo. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, esta fórmula es para cuando F, ¿sí? Es una fuerza que es paralela al eje del movimiento. Ahora, la figura número 2, pues obviamente tenemos un objeto experimenta un desplazamiento delta R, y ya les dije que puede ser delta S y delta X, y también puede ser delta Y, ¿sí? Sometido a la acción de una fuerza constante. Y aquí, como vemos, ¿sí? Este ángulo que está aquí, teta, ¿sí? No, por lo regular, va a ser este coseno de teta. Y lo vamos a explicar más adelante, ¿verdad? Entonces, por lo regular, ¿qué es el trabajo? Pues no es nada más que la fuerza que se ejerce sobre un objeto y este objeto se va a mover. Eso es trabajo. O sea, es la fuerza aplicada sobre una masa y esta masa como condición para que haya un trabajo, la masa se debe mover, ¿sí? Si yo
ejerzo una fuerza sobre un cuerpo, cualquiera que éste sea, ¿sí? Y el cuerpo no se mueve, lo único que realicé fue un esfuerzo, ¿sí? No estoy realizando un trabajo, yo realicé un esfuerzo porque a pesar de todo lo que empuje y toda la sudada que me pueda ayudar, ¿sí? Si ese cuerpo no se mueve, no va a haber trabajo alguno, ¿sí? Porque la condicionante es de que ese objeto se pueda mover, ¿sí? Esa es la condicionante, ¿verdad? Que un objeto que experimenta, que está sometido a la acción de una fuerza F, va a experimentar un desplazamiento por lo regular en, eh, en, en el sentido de la misma fuerza. Ok, estamos. Producto escalar de dos vectores, dice. Y ahorita vamos a ver cómo comparamos esto. ¿Se acuerdan que en nuestra primera parte, cuando empezamos a ver cálculos y definimos el tema de vectores, pues vimos que el producto escalar o producto punto entre dos vectores, ¿sí? Está definido por la ecuación que vemos aquí abajo, ¿sí? Que dice que el vector A, producto punto, el vector B, pues va a ser la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Si yo regreso dos diapositivas, ¿sí? Tengo una fuerza, tengo un vector de fuerza, tengo un vector de desplazamiento y tengo un coseno de un ángulo definido como trabajo. Lo mismo tengo aquí, ¿sí? O sea que el trabajo es el producto escalar de los vectores fuerza y desplazamiento. Y pregunto a la clase, ¿sí? ¿Qué pasaba? Y los voy a leer, porque si quiero que me respondan, los voy a leer en el chat, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el producto escalar o el producto punto era cero? ¿Qué decía? ¿Qué concepto teníamos? Cuando el producto punto era cero. Que era perpendicular, dice Josué. Por ahí va. Que hay paralelismo entre los vectores. Exactamente. No, perdón. Así es. ¿Quién era el primero que me contestó? El primero que me contestó es Josué Navarro, ¿sí? Josué Navarro y Tony de Paz contestaron que eran perpendiculares. Exactamente. Cuando el vector de la fuerza y el vector del desplazamiento son perpendiculares, el trabajo tiende a ser cero. ¿Qué? Veamos, ¿sí? Y para eso tengo este diagrama, ¿sí? Si yo veo F, ¿sí? Y yo trazo un diagrama de cuerpo libre en la masa, F estará sobre algún eje o tendré que sacar las componentes vectoriales de F. Los veo aquí en el chat. Hay que sacar componentes, exacto. Y ahora veamos, ¿sí? Hay que sacar componentes. O sea que yo voy a tener un componente, perdón, ¿verdad? Voy a tener un componente aquí en Y, ¿sí? Vean el ángulo, ¿verdad? Un componente en Y que yo lo podría dibujar desde el suelo hacia arriba, ¿sí? Por la línea de acción de la fuerza, ¿verdad? Hay un componente en Y, ¿sí? Que va en este sentido de esta línea. Ok.
la fórmula F delta R coseno del ángulo se refiere al coseno del ángulo entre delta R y la fuerza. Los voy a leer en el chat. Al yo sacar la componente vectorial en Y de la fuerza F, ¿qué ángulo se forma entre delta R y la componente vectorial FY? Juan Manuel dice que se forman 90 grados. Igual dice Elizabeth Viviana. Ok, entonces vean esto. Si tienen su calculadora a la mano, sáquenme por favor el coseno de 90 grados. ¿Cuánto es? El coseno de 90 grados es 0. Y se dice lo que me dijeron anteriormente. Cuando el producto punto entre dos vectores es 0, significa que son perpendiculares, tal y como me lo dijo Josué y Tony. ¿Sí? Son perpendiculares. ¿Por qué? Porque se está formando, ¿sí?, un ángulo de 90 grados entre la componente en Y y el delta R. Que conste, ¿sí?, el ángulo del que estoy hablando es el que se forma entre los vectores delta R y la componente en Y de F. Imagínense que esta F esté a 30 grados, ¿sí? Obviamente, a la hora de sacar mi componente, yo voy a usar el 30 grados para sacar la componente en Y el 30 grados para sacar la componente en X. Pero no voy a usar el 30 grados para determinar qué ángulo está entre delta R y la componente en Y, que como ya me lo dijeron, es de 90 grados. Ok, ahora si yo saco la componente en X, ¿sí?, ¿qué ángulo? La componente en X iría hacia la derecha de la misma forma que va delta R. ¿Qué ángulo se forma entre Fx y delta R? Díganme por favor. ¿Qué ángulo se forma entre Fx, o sea, la componente en X de la fuerza, y el delta R? ¿Qué ángulo se forma? Vamos, jóvenes, respondan. ¿Qué ángulo se forma si yo aquí saco la componente en X, ¿sí? Aquí, cabal en esta línea punteada iría la componente en X y miren cómo está delta R. ¿Qué ángulo se forma entre ellos dos si yo dibujara un diagrama de cuerpo libre? ¿Qué ángulo se forma, jóvenes? A ver, pues. Ya vimos que la componente en Y va a formar un ángulo de 90 grados, correcto. ¿Qué ángulo va a formar entonces la componente en X de la fuerza? ¿Ninguno va a contestar? ¿Se quedaron sin señal, jóvenes? No creo. Inge ya se contestó varias veces en la caja de comentarios. Uy, voy a ver, quiero ver. Gracias ahí.
Vamos a ver, no me actualizó. Ah, no, si ves, ahí está. Oh, sí es cierto. Todos 0, dice. Y Pablo dice 45 horas. No hay 45 horas, ¿verdad? Todos los que dijeron, gracias, me parece que fue Juan Manuel, ¿verdad? Gracias, Juan Manuel, no me había dado cuenta, ¿verdad? Es el ángulo que se forma es 0. Entonces, realmente, ¿qué componente está verdaderamente realizando el trabajo cuando yo tengo una fuerza de este tipo? Pues es la componente que es paralela a delta R. Y cuando es paralela a delta R, tenemos un ángulo de 0 entre ellas dos. Y la componente que no me está generando ningún trabajo es la que es perpendicular a mi movimiento. Entonces, eso siempre lo vamos a hacer así. La fuerza perpendicular al movimiento no genera trabajo. La que genera trabajo es la fuerza que es paralela al movimiento. Y obviamente, pues comparamos por eso mismo que el trabajo es un escalar. El trabajo es un escalar. Y como escalar, pues tenemos la fórmula de producto escalar entre vectores. ¿Por qué? Porque el trabajo, ¿sí? Porque el trabajo es una composición entre dos vectores. Y la única forma que tenemos de sacar pues un escalar entre los dos vectores es con el producto punto, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, tenemos que el trabajo es el producto punto entre la fuerza y el vector de desplazamiento, ya sea que le llamemos delta R, delta S o delta X. O en otros casos, delta Y, pero ya cuando estemos en el eje Y, tiene otro nombre. Vamos a empezar todavía aquí. ¿Eh? Muy bien. Ahora vamos a ver el trabajo realizado por varias fuerzas. Y la pregunta dice es, ¿cómo calculamos el trabajo cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo? ¿Sí? Hasta el momento solo hemos visto, ¿sí? Pues en el estudio de las leyes de Newton, que por lo regular hay un estudio que dice que la mayoría de los objetos está afectado por 4 fuerzas. La fuerza del peso, la fuerza de fricción, la fuerza normal y la fuerza de tensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo calculamos cuando hay varias fuerzas, ¿sí?, actuando sobre un cuerpo? ¿Cómo hacemos ese elemento? Bueno, ¿cómo calculamos el trabajo total? Entonces, el trabajo total, ¿sí?, nosotros debemos de calcular individualmente el trabajo de cada una de las fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer una pregunta y si me responden ahí en el chat, por favor. Ahora sí voy a estar pendiente de todos sus comentarios, ¿no? ¿Qué pasa, sí, si yo tengo un elemento, ¿sí?, de masa cualquiera, pongámosle 5 kilogramos, que se está moviendo sobre el eje X, ¿sí?, en una mesa, que se está moviendo en una mesa? La mesa no presenta ninguna inclinación, ¿sí? Entonces, la pregunta es, como se está moviendo sobre el eje X, ¿sí?, estamos sobre una mesa, ¿sí?, no hay fricción y la vamos jalando con una cuerda. Y la cuerda es paralela a la mesa. Vean bien, pues. Yo tengo una masa sobre una mesa. Tengo una cuerda jalando a la masa y la cuerda es paralela a la mesa, ¿sí? ¿Cuántas fuerzas están interactuando con esa masa? Los leo aquí en el chat. Aquí Elizabeth dice peso, tensión y normal.
peso, tensión y normal. 3 fuerzas, peso, tensión y normal. Correcto. Y ahí estamos muy bien. Muy bien, 3. Así dice Jaime Alexis. 3. Perfecto. Ok. Y ya los demás ya me contestaron que obviamente está actuando el peso, la fuerza normal y la tensión. Según el concepto que acabo yo de decirles, y qué buena imaginación porque no estoy presentando ninguna imagen de eso, ¿verdad? ¿Qué trabajo tendría el peso sobre esa fuerza? Si ustedes pueden dibujar en su casa, si tienen hoja a la mano, dibujen su diagrama de cuerpo libre. Y obviamente, si yo me estoy desplazando sobre el eje X, ¿sí? Y el peso es vertical allá hacia abajo, ¿qué ángulo se va a formar entre el peso y el desplazamiento? Josué Navarro dice 90, 90, 90 y todos dicen 90. Y déjenme decirles que su respuesta es incorrecta. ¿De dónde a dónde mido yo los ángulos? Cuéntenme. Cuando yo mido un ángulo, ¿desde dónde lo mido? El ángulo siempre lo voy a medir desde el eje X positivo. O sea que, como ya corrigió aquí Juan Manuel, ya dice Ricardo y Elizabeth Viviana, ¿sí? Que entre la fuerza, que es el peso, y el desplazamiento, se forma un ángulo de 270 grados, correcto. Y ahora háganme un favor, sáquenme el coseno de 270 grados. Cero. Y si el coseno es cero, cuando yo multiplique, por ejemplo, se movió 2 metros por 0, 0. Y la tensión valía 40 newtons por 0, el trabajo que está realizando el peso es 0. Ahora, la fuerza normal es perpendicular al plano de acción. ¿Cuál es el ángulo entre el desplazamiento en X y la fuerza normal? Ahora sí es 90, dice Diana. Exactamente. Ahora sí es 90, ¿verdad? Y ya me dijeron que el coseno de 90 es 0. Entonces, miren, a pesar de que sí existen estas fuerzas, sí están presentes dentro del movimiento, estas fuerzas no están ejerciendo ningún trabajo. Ahora voy a recomponer mi situación. ¿Qué pasa si tenemos la misma mesa, la misma cuerda? No he movido nada, solo que ahora entre la mesa y el bloque hay fricción. ¿Sí? Cuéntenme qué ángulo se forma entre el desplazamiento y la fuerza de fricción. Elizabeth, Juan Manuel y Tony dicen que 180 grados. Exactamente. Y ahora sáquenme el coseno de 180. Menos 1, menos 1, menos 1. Exactamente, jóvenes. El coseno de 180 es menos 1. Menos 1, ¿sí? Cuando yo multiplique el menos 1 por la fuerza de fricción, ¿cómo me va a quedar esa cantidad? ¿Positiva o negativa? Negativa, exactamente. O sea que, como el trabajo es un escalar, el trabajo puede ser positivo o puede ser negativo. ¿De qué va a depender? Del tipo de fuerza y del ángulo que se forme entre la fuerza y el desplazamiento.
y vamos a continuar con nuestra presentación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Miren, ¿cuál sería nuestro trabajo total ahí? Pues yo tendría que sumar el trabajo de la tensión, que es positivo, más el trabajo de la fuerza normal, que era 0, más el trabajo de la fricción, que era un número negativo, más el trabajo del peso. Es la suma de todos los trabajos que hace cada una de las fuerzas, es la sumatoria de todos esos trabajos, le vamos a llamar trabajo total. Y se va a definir como W total. Eso es cuando en un cuerpo están actuando muchas fuerzas. Entonces, el trabajo realizado por todas esas fuerzas es el W total. Entonces, el trabajo total que va a ser, pues va a ser, no es nada más que calcular el trabajo individual de cada una de las fuerzas aplicadas. Y como vemos aquí, podemos tener 4 fuerzas, ¿verdad? Tensión, fricción, normal y el peso. Y dependiendo de hacia dónde se mueva mi elemento, en ese caso, así va a ser nuestro trabajo. Nos va a quedar un trabajo positivo, nos va a quedar un trabajo negativo, la sumatoria puede ser 0, ¿sí? La sumatoria puede ser positiva y la sumatoria puede ser negativa. ¿Cuándo puede ser 0 el trabajo total? Cuando por lo regular esté un cuerpo en estática o no se esté moviendo. Vean que aquí, ¿sí? Aquí sí puede haber trabajo, aunque nos estemos moviendo a velocidad constante. Porque realmente lo que define el trabajo no es la velocidad, sino solamente es la fuerza y la cantidad de movimiento que hizo el objeto al moverse por medio de esa fuerza. Entonces, aquí puede haber trabajo cuando hay velocidad constante y cuando hay aceleración constante. Y no hay trabajo, obviamente, cuando cuando la masa que estemos analizando no se mueve, porque si no se mueve, no hay distancia recorrida. Si la distancia recorrida es 0, todo el trabajo va a ser 0. Entonces, el trabajo total, como les repito, puede ser 0, puede ser positivo y puede ser negativo. ¿Por qué? Porque es un escalar. Y ya vimos que las fuerzas pueden dar trabajo positivo cuando va en la dirección del desplazamiento, trabajo 0 cuando el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 90 o 270 y trabajo negativo cuando entre cuando entre el desplazamiento y la fuerza haya un ángulo de 180 grados. ¿Y cómo vamos a ver esos ángulos? Pues la única forma de verlos es en los diagramas de cuerpo libre. No hay otra forma. ¿Sí? Sigamos. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que una fuerza constante puede efectuar, como ya les dije, ¿verdad?, trabajo positivo, negativo o 0. Y, obviamente, aquí tenemos un ejercicio mental hace unos momentos, ¿verdad? Disculpen, jóvenes. Entonces, como ven, ¿sí?, la fuerza perpendicular, que es la que es en X, en este caso, miren, vemos un vector S de desplazamiento. ¿Qué significa S? Pues space, ¿verdad? Y es la misma, es el mismo método, ¿eh? Es el mismo concepto. La fuerza, cuando tiene una T invertida, significa que es una fuerza perpendicular. Y la fuerza que tiene como que una doble L aquí, dice que es fuerza paralela. Entonces, por lo regular, la fuerza que hace el trabajo es la fuerza paralela al desplazamiento. ¿Podemos tener fuerzas negativas? Sí. ¿Cuál sería una fuerza negativa? Pues, como lo acabamos de ver, pues una fricción. ¿Y cuáles son las fuerzas que no colaboran con nuestro trabajo? Las que están o a 90 o a 270, ¿verdad?, de nuestro objeto que se está moviendo.
tenemos que darles también el concepto de energía cinética y el teorema de trabajo y energía. Ya vimos que trabajo está definido como una fuerza que hace mover un elemento. Para que exista trabajo, debe de existir primero una fuerza y luego un desplazamiento provocado por esa fuerza que se aplica. Y la energía cinética, por favor, jóvenes, yo creo que no está aquí, pero escríbanlo ustedes ahí en su cuaderno, si lo tienen, es que la energía cinética es aquella energía que posee todo cuerpo debido a su movimiento. Es la energía que posee todo cuerpo debido a su movimiento. Y el movimiento está relacionado con la velocidad. Entonces, la energía cinética es la energía que posee todo cuerpo debido a su movimiento y su velocidad. Entonces dice que el trabajo total realizado por las fuerzas externas sobre un cuerpo se relaciona con el desplazamiento de este, o sea, los cambios en la posición, pero también está relacionado con los cambios en la rapidez del cuerpo. Cuando se realiza trabajo en un sistema y el único cambio en este es en su rapidez, ¿sí? El trabajo neto efectuado en el sistema es igual al cambio de la energía cinética del sistema. Y les voy a presentar la siguiente gráfica, ¿no? Entonces, aquí vemos la relación entre el trabajo total y la manera en que cambia la rapidez de un cuerpo, ¿sí? Es un bloque que se desliza hacia la derecha sobre una superficie, dice, sin fricción. Nosotros empujamos el bloque y la fuerza, pues, inicia hacia la derecha. ¿Cómo podríamos definir esto? Como el problema que resolvimos precisamente el día de ayer, que nosotros le damos un impulso a una pelotita o a un bloque cualquiera en un plano inclinado. ¿Había cambio de velocidad en la subida? Sí, porque íbamos de 17 metros por segundo hacia 0. Ahí no cambió nada más que la velocidad. Y si cambia la velocidad, cambia la energía cinética en un problema, ¿sí? Entonces, ustedes ya con detalle, pues ya van a ver todo esto, ¿verdad? También tenemos que la figura anterior dice que la fuerza neta sobre el bloque es en la dirección del movimiento. Por la segunda ley de Newton, ¿cuál es la segunda ley de Newton? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Significa que el bloque se acelera. La ecuación 6.1, creo que la vimos anteriormente, dice, nos indica que el trabajo total efectuado sobre el bloque es positivo, ¿sí? El trabajo total es negativo en la figura 6.8b. Vamos a ver. Aquí está, ¿no? Aquí el trabajo es positivo porque la fuerza y la velocidad van aplicadas en la misma dirección. Aquí el trabajo es negativo porque la velocidad y la fuerza van aplicadas en diferente dirección. Este es un movimiento de aceleración y le vamos a llamar a este un movimiento de frenado o desaceleración. Y tenemos el otro que no va a contribuir, ¿sí? Con que si es positivo o negativo, cuando es cero, ¿eh? Tenemos los tres casos, ¿verdad? Así que el bloque frena. ¿Ya ven? La fuerza neta es cero en la figura 6.8c. ¿Por qué? Porque la fuerza se está aplicando en una forma, ¿sí? Miren, del desplazamiento. La fuerza va aquí, ¿sí? Como va hacia abajo, el desplazamiento y la fuerza están formando un ángulo de 270 grados. Por eso el trabajo efectuado aquí por estas fuerzas es cero. Y hagamos otras observaciones. Consideremos que una partícula de masa m se mueve en el eje X bajo la acción de una fuerza constante.
de magnitud F dirigida hacia el eje X positivo, que es la siguiente gráfica que vamos a ver. Aquí está. ¿Sí? La aceleración de la partícula es constante. Entonces ya tenemos un movimiento con aceleración constante. Vean cómo hemos venido desarrollando el tema total de física básica. Vimos al inicio los vectores. Volvemos a traer vectores a trabajo. Después vimos un movimiento con velocidad constante. Lo traemos también acá. Luego vimos movimientos con aceleración constante. Y lo volvemos a traer otra vez aquí. Solo que ya para hallar este tema de trabajo, también hemos pasado por las leyes de Newton. Entonces, todo lo que hemos visto anteriormente en el curso de física básica es aplicable a estos temas que estamos viendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo masa, y si hay masa, el cuerpo va a estar afectado a las leyes de Newton. Y si tenemos diferencias de velocidades o velocidades constantes, pues vamos a tener también incluidas las fórmulas de velocidad y aceleración constante que hemos venido trabajando en todo este semestre. O sea que todo estamos juntándolo aquí, solo que le estamos dando un enfoque más a nuestras fórmulas. Pero miren, las fórmulas son exactamente las mismas. Hemos trabajado a lo más 8 fórmulas, ¿verdad? Que ustedes hayan despejado como 25 más, pues es por tener una mayor visión para no tener que hacer los despejes en los exámenes. Pero obviamente seguimos teniendo que velocidad es igual a distancia partido tiempo, que fue la que vimos en la primera. Vimos las dos fórmulas de vectores, ¿verdad? Que es el producto punto y el producto cruz. Aquí traemos el producto punto, ¿sí? Van 2 fórmulas. De ahí tenemos las 4 fórmulas de la velocidad, de la aceleración constante, que fueron las que usamos en el problema del día de ayer. Ya usamos la siguiente fórmula, que es la de la ley de Newton, que solo es una, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Miren, 1, 2, 4, 6, 7 fórmulas tenemos nada más. Y el día de hoy, pues estamos viendo nuestra octava fórmula, que es W es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Y podríamos tomar una novena ecuación, digamos que W total va a ser igual a la sumatoria de W sub I. ¿Qué es W sub I? Pues la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas, como lo acabo de explicar. Entonces dice que, obviamente, la aceleración de la partícula está dada por la segunda ley de Newton, ¿sí? Que es fuerza es igual a masa por aceleración. Y supongamos que la rapidez va a cambiar de velocidad 1 a velocidad 2. O sea, como quien dice, velocidad inicial a velocidad final. Entonces, estamos viendo, pues, que la aceleración usamos una fórmula. ¿Cuál vamos a usar? Pues, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por, ¿qué tenemos nosotros en clase? Pues delta X, ¿verdad? Y se sigue manteniendo igual, porque yo ya les expliqué que S puede ser delta S, puede ser S, puede ser X, puede ser delta X, puede también ser delta Y también puede ser delta R. Cualquier letra que signifique desplazamiento en cualquiera de los ejes, ¿verdad? Obviamente, si estamos afectos a la gravedad, es esta misma fórmula. Y cambiamos la A por la G. Pero como la G es negativa, ¿sí? Este signo de aquí, yo por lo regular lo cambio de una vez en las fórmulas y ya le pongo menos 2G por delta X o delta Y, ¿no? Pero el concepto pues es otra vez el mismo, ¿no? Entonces vamos a despejar. Dice que el desplazamiento pues nada más es que es
el cambio de posición, ¿verdad? La S. ¿Sí? Y volvemos a tener, obviamente, que la aceleración, pues no va a ser más que la diferencia del cuadrado de las velocidades dividido 2 veces el desplazamiento, ¿verdad? Que es la última fórmula que tenemos hasta abajo. Y luego seguimos, ¿verdad? Ya vimos que de dónde viene todo ese análisis de esta fuerza. Supongamos que la velocidad 1 parte del reposo, va a ser 0, y que la rapidez 2 va a ser cualquier rapidez mayor que 0, ¿verdad? Podemos hacer eso con este análisis. Es a multiplicar toda la ecuación por m, dice. ¿Sí? ¿Qué teníamos aquí? Miren, solo teníamos a multiplicado por la última fórmula, es a va a ser igual a velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado dividido 2 veces el desplazamiento. ¿Qué hacemos aquí? Multiplicar el primer término ax por la masa y el segundo término también por la masa. Y tenemos siguiente. Ya tenemos que masa por aceleración, si obviamos la F, ¿verdad? La masa por aceleración, vamos a tener que masa partido el espacio recorrido 2 veces y tenemos la diferencia de velocidades. Entonces, si yo paso la S a multiplicar, ¿verdad? Yo sustituyo, pues, masa por aceleración, la sustituyo por F, ¿sí? Y esta S la paso aquí a multiplicar, pues yo tengo que F por S es igual a, aquí nos queda un medio de la masa multiplicando la velocidad 2 al cuadrado, menos otra vez un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Y F por S, ya vimos que F por S es trabajo, ¿verdad? Porque F es fuerza y S es distancia, como lo definimos precisamente acá, ¿verdad? ¿Ese qué es? El cambio de posición. Y el cambio de posición es delta X también, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, es el mismo concepto. Entonces, por lo tanto, F es una fuerza neta. O sea, yo puedo tener una sumatoria de fuerzas, ¿verdad? O una sumatoria de trabajo. Y cuando yo tengo esa sumatoria, yo digo que el trabajo total efectuado por las fuerzas, ¿sí? Lo voy a sustituir en este lado de mi ecuación. Entonces, dice que llamamos a la cantidad un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Le vamos a llamar energía cinética. Y la vamos a definir por medio de la letra K. Y K va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad. Ahora veamos. Si V1 es velocidad inicial y V2 es velocidad final, ¿sí? Esta ecuación de aquí, yo puedo tener una K inicial y una K final. La K final menos la K inicial. Y todo lo que sea final menos inicial se convierte en un delta, ¿sí? Aquí está, ¿verdad? Entonces yo puedo tener K inicial, que es K1, y K final, que es K2, y el trabajo total, pues no va a ser más que K final menos K inicial. Y a esta fórmula, ¿sí? Que W total es igual a solamente delta K, yo le voy a llamar teorema de trabajo y energía. De cada vez que yo les diga en un problema, hallen la velocidad de la partícula por medio del trabajo, teorema, energía, por medio del teorema, trabajo y energía, la fórmula que tienen que aplicar es esta de aquí. Es W total es igual a delta K. ¿Sí?
Entonces quiere decir que el trabajo total realizado por una partícula va a ser igual al cambio de energía cinética. ¿Y el trabajo total puede ser cero? Sí. ¿Cuándo va a ser cero? Cuando la velocidad sea constante. ¿Qué va a decir? Que cuando la velocidad es constante, la velocidad 1 y la velocidad 2 son iguales. Y si la velocidad 1 y la velocidad 2 son iguales y van multiplicadas a la misma masa y van divididos dentro del mismo factor que es 2, pues nos va a dar el mismo resultado. Y el mismo resultado menos este mismo resultado nos va a dar 0. O sea, el trabajo total va a ser 0 cuando, ¿sí?, haya velocidad constante. Y cuando haya pues aceleración, pues sí vamos a tener que el trabajo total va a ser igual a pues la diferencia de la energía cinética, al cambio de la energía cinética. ¿Sí? Y nos vamos a quedar aquí por el día de hoy y notificándoles que el día de mañana vamos a tener descanso porque necesito terminar de calificar sus exámenes de segundo parcial. ¿Sí? Y necesito también ordenar sus zonas de lo que ya hicimos en el primer parcial, los trabajos que han entregado y pues lo que ya llevamos del laboratorio. Entonces, si no hay ninguna duda, pues ya vimos 2 conceptos el día de hoy. Bueno, 3 conceptos. El primero es trabajo, que es la fuerza por la distancia. ¿Y qué fuerza es? Es la fuerza paralela a la distancia. Vimos como segundo punto que tenemos también algo llamado energía cinética, que es la energía que posee todo cuerpo debido a su velocidad o a su movimiento. Y el tercero es el teorema trabajo-energía, que no es nada más que el trabajo total es igual a el cambio de energía cinética. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por el día de hoy.